Muy buenos días a todos los que me están escuchando. Me llamo María Gómez, aunque la mayoría aquí, en Guanajuato, México, me conoce como Doña Mari, la de los tamales. Si alguna vez caminaste por el mercado de los jueves, seguro me viste, una mujer mayor, de 78 años, con el cabello plateado, siempre cubierto por un rebozo lleno de colores, vendiendo los tamales que muchos aseguran son los más sabrosos de esta región. Hoy, después de tanto tiempo, decidí abrir mi corazón y contar algo que he guardado por años. Hay historias que, si las mantenemos en silencio demasiado tiempo, se pudren por dentro. Y la mía, ya me estaba asfixiando. Nací en 1945, en una casita humilde de adobe, en el corazón de Guanajuato. Mi padre, don Armando, era un hombre al que todos respetaban. Tenía una tiendita en el pueblo, y jamás se le veía sin su sombrero de paja ni su cigarro de hoja colgando del labio. Era de esos hombres que solo con mirarte te hacían bajar la cabeza. Pero puertas adentro, la historia era distinta. Crecí en un hogar donde la voz de mi padre era ley. Mi madre, pobre mujer, vivía sumisa, siempre callada, siempre obedeciendo. Éramos 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres, y yo era la menor. A los varones se les permitía todo: estudiar, jugar en la calle, salir sin dar explicación. Pero para mi hermana Sebastiana y para mí, el mundo terminaba en el patio de la casa. Una señorita decente no anda deambulando por ahí, solía decir mi padre con ese tono que no admitía réplica. La mujer debe aprender a cocinar, a cuidar la casa y a prepararse para ser esposa, repetía una y otra vez. Así transcurrieron mis días, bajo su mirada severa. Solo pude estudiar hasta 4º de primaria, porque mi padre decía que con saber leer y escribir era más que suficiente para una mujer. Desde entonces, me dediqué a ayudar a mi madre en las labores del hogar y a perfeccionar mis guisos. Tal vez por eso, cuando conocí a Gerardo, a mis 17 años, me enamoré sin pensarlo 2 veces. Gerardo llegó a mi vida como una puerta abierta en medio de la prisión que era la casa de mi padre. Tenía 25 años, manejaba un camión de carga y recién se había establecido en nuestra ciudad. Era un hombre atractivo, con una sonrisa encantadora y una manera de hablar que podía desarmar a cualquiera. Nos conocimos durante una kermés en la iglesia. Yo estaba sirviendo los antojitos cuando él se acercó a mi puesto. Me miró con esa seguridad que tienen los hombres acostumbrados a ser escuchados, y me dijo con una sonrisa: «La comida se ve tan buena como quien la prepara». Sentí el rostro arder y el corazón acelerar. Aquel día experimenté una sensación extraña, una especie de cosquilleo en el pecho que jamás había sentido. Desde entonces, Gerardo empezó a frecuentar la tienda de mi padre. Compraba cosas sin sentido: jabón, clavos, refrescos, solo por tener una excusa para verme. No pasó mucho antes de que mi padre notara sus intenciones, pero para mi sorpresa, no se opuso. Creo que hasta respiró aliviado cuando Gerardo le pidió permiso para pretenderme formalmente. Después de todo, una hija casada era una boca menos que alimentar. Nuestro noviazgo fue breve y vigilado. Jamás estuvimos solos, siempre había alguien observando, ya fuera mi madre, mi hermana o uno de mis hermanos. Aún así, cada mirada, cada palabra robada, bastaba para hacerme soñar con una vida distinta. Gerardo me hablaba de las ciudades que recorría con su camión, de lugares lejanos y mares azules que yo solo podía imaginar. «Tú mereces más que esta vida de encierro», me decía. «Conmigo conocerás el mundo». Y yo le creí. Le creí con toda la inocencia y la fuerza de mis 17 años, convencida de que el amor era suficiente para cambiarlo todo. A los 6 meses de conocernos, anunciamos nuestro compromiso. Gerardo había dado un adelanto para una pequeña casa en el pueblo vecino, donde viviríamos al casarnos. Poco a poco comenzó a comprar muebles, mostrándome las fotos y pidiéndome mi opinión. Era la primera vez que alguien me hacía sentir tomada en cuenta, respetada, importante. La boda se fijó para junio de 1963. Yo acababa de cumplir 18 años, y estaba segura de que mi nueva vida estaba por comenzar. Durante los meses previos a mi boda, casi no podía dormir de la emoción y los nervios. Por fin iba a dejar la casa de mi padre. Por fin tendría mi propio espacio, mi libertad, mi vida. Sentía que después de tantos años, por fin podría respirar sin miedo. Y antes de seguir, si esta historia te está gustando, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. A esta vieja curiosa le encanta saber hasta dónde llega su voz en este misterioso mundo del Internet. Ah, y no olvides que tenemos un sorteo activo. Entre los que comenten y sigan el canal,
sortearé un kit con mis tamales caseros, enviados a cualquier rincón de México. Pero volvamos a la historia, porque lo verdaderamente importante estaba a punto de suceder. La noche anterior a la boda, hubo una pequeña reunión en mi casa. Nada ostentoso, porque nunca tuvimos mucho. Solo una cena sencilla con la familia más cercana y algunos vecinos. Gerardo no pudo venir esa noche. Había viajado al pueblo vecino para buscar un traje prestado de su primo, y regresaría temprano al día siguiente, justo a tiempo para la ceremonia en la iglesia, a las 10 de la mañana. La casa estaba llena de ruido, risas y movimiento. Mis tías cosían los últimos detalles de mi vestido, un modelo modesto, pero hermoso a mis ojos. Mi madre, incansable, llevaba todo el día cocinando, y el aroma a comida casera se metía en cada rincón. Mis hermanos iban y venían, acomodando sillas prestadas, barriendo el patio, preparando el lugar donde al día siguiente serviríamos la comida después del casamiento. Y en medio de todo aquel bullicio, mi padre permanecía en silencio. Sentado en su mecedora del portal, con su eterno cigarro de hoja entre los dedos, observaba todo sin decir palabra. Su mirada era extraña. No sabría describirla. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, una sensación fría me recorría la espalda. Había algo distinto en él esa noche, algo que no podía entender, pero que me inquietaba profundamente. Cuando por fin todos se marcharon y la casa quedó envuelta en un silencio denso, tuve un presentimiento, uno que no supe interpretar hasta mucho tiempo después. Esa noche me fui a mi cuartito de siempre, el que compartía con mi hermana Sebastiana. Ella se había casado un par de años antes, pero había regresado solo para acompañarme en el día más importante de mi vida, así que dormiría conmigo esa última noche bajo el techo de mi padre. Mientras ella seguía en la cocina ayudando a mi madre con los últimos quehaceres, yo doblaba mi ropa con cuidado, preparando el pequeño bulto con lo poco que llevaría a mi nueva casa. Entonces la puerta se abrió lentamente. Era mi padre. Entró sin decir nada y cerró la puerta detrás de él. Se quedó ahí, de pie, mirándome con una expresión que no supe interpretar. Pasaron unos segundos, pero a mí me parecieron minutos eternos. Mañana te vas, dijo al fin, con una voz que sonaba distinta, casi desconocida. Te vas a convertir en la mujer de otro hombre. Sí, papá, respondí con timidez, sin entender del todo hacia dónde iba aquella conversación. Mi padre nunca fue un hombre de hablar mucho, ni de mostrar cariño. Sus palabras casi siempre eran órdenes, y su afecto, si lo había, se escondía detrás de su rigidez. De pronto se acercó. Se sentó en el borde de la cama, justo a mi lado, y puso su mano sobre mi hombro. Su gesto me hizo tensarme por completo. ¿Sabes lo que pasa entre un hombre y una mujer en la noche de bodas?, preguntó, sin apartar sus ojos de los míos. Sentí el corazón acelerarse y las mejillas arder. Quise mirar hacia otro lado, pero su mirada me mantenía inmóvil. Sí, sí lo sé, papá, logré decir con voz temblorosa. Mi madre ya me había explicado algunas cosas, y lo demás lo había aprendido escuchando a las mujeres del pueblo, cuando hablaban entre murmullos mientras lavaban ropa en el río. No, hija, no lo sabes, murmuró él, con una voz áspera, casi irreconocible. Pero yo, te lo voy a mostrar. A partir de ese momento, todo se volvió confuso, borroso, como si mi mente se hubiera nublado para protegerme de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo el miedo paralizándome, la sensación de no poder moverme ni hablar. El alma me dolía más que el cuerpo. Solo quería que todo terminara. Recé en silencio, pidiéndole a Dios que me despertara de aquella pesadilla. Cuando por fin todo acabó, él simplemente se levantó, acomodó su ropa con calma, y antes de salir del cuarto, dijo con frialdad: ahora ya estás preparada, no harás el ridículo mañana. Yo me quedé tendida en la cama, inmóvil, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Poco después escuché a Sebastiana entrar al cuarto. Me cubrí con la manta y fingí estar dormida. No podía decir una palabra. ¿Quién me habría creído? Mi padre era un hombre respetado, querido por todos en el pueblo, considerado un ejemplo de rectitud. ¿Y si yo contaba la verdad, qué pasaría conmigo? ¿Con mi boda? ¿Con Gerardo? En mi mente solo resonaba una pregunta que me destrozaba. ¿Podría alguien amar a una mujer marcada por la vergüenza y el silencio? Esa noche no cerré los ojos ni un segundo. Permanecí despierta, inmóvil, mirando la oscuridad del techo mientras el dolor físico y el vacío del alma me consumían. Cuando amaneció, me levanté sin pensar. Me bañé, me vestí, dejé que me arreglaran el cabello y me maquillaran,
todo como si fuera otra persona moviendo mi cuerpo. Frente al espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Tenía el rostro pálido, los ojos vacíos y una sonrisa forzada que apenas lograba sostenerse. A la iglesia llegué caminando como en un sueño, sin sentir el suelo bajo mis pies. Allí estaba Gerardo, tan feliz, tan radiante con su traje prestado, sonriéndome con amor y esperanza. Y a mi lado, mi padre, cumpliendo con la tradición, llevándome del brazo hasta el altar. El mismo hombre que, apenas unas horas antes, me había arrebatado algo que jamás volvería a ser mío. Recité los votos, repetí las palabras que el sacerdote decía, como una marioneta. Intercambiamos anillos, recibimos las bendiciones, y todo el tiempo sentí su mirada, la de mi padre, clavada en mí, fría, posesiva, como si quisiera recordarme que su sombra me acompañaría incluso en mi nueva vida. Esa noche, ya en nuestra pequeña casa, Gerardo se acercó con ternura. Sus gestos eran suaves, llenos de amor y respeto, pero mi cuerpo se negó a responder. Me perilous. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. ¿Qué pasa, amor? ¿Hice algo mal?, preguntó él, confundido. Yo solo pude decir entre sollozos, estoy nerviosa, necesito tiempo. Y él, siendo el hombre bueno y paciente que siempre fue, me abrazó sin insistir. Aquella primera noche dormimos tomados de la mano, y las siguientes también. Pasaron casi 30 días antes de que pudiera dejarlo acercarse realmente, y aún así, cada vez que cerraba los ojos, el rostro de mi padre se superponía al suyo. Así comenzó nuestra vida de casados, con un secreto oscuro enterrado entre nosotros, aunque Gerardo nunca lo supiera. Él pasaba largas temporadas fuera, viajando en su camión. Yo me quedaba en casa, intentando aprender a ser esposa, tratando de construir una rutina normal, como si el pasado pudiera borrarse con el paso de los días. Poco a poco, fui fingiendo estabilidad, convenciéndome de que tal vez el tiempo, algún día, sanaría lo que me habían roto. Con el tiempo aprendí a fingir normalidad. Sonreía cuando Gerardo regresaba de sus viajes, lo abrazaba, respondía a sus muestras de cariño. Pero en el fondo sabía que algo dentro de mí se había roto para siempre aquella noche en casa de mi padre. Creí que lo peor ya había quedado atrás, que nada podría herirme más. No sabía lo equivocada que estaba. 2 meses después de casarme, noté que mi cuerpo estaba cambiando. Mi menstruación no llegaba, y al principio pensé que eran los nervios, la adaptación a mi nueva vida, el estrés. Pero cuando pasaron 3 meses, la verdad se volvió imposible de ignorar, estaba embarazada. La noticia, que para cualquier mujer sería motivo de alegría, a mí me llenó de miedo y angustia. Sentí como el corazón me latía en la garganta mientras hacía cuentas en silencio. Gerardo y yo habíamos estado juntos por primera vez casi un mes después de casarnos. Antes de eso, solo había ocurrido aquella noche que trataba de enterrar en lo más profundo de mi memoria. Entonces lo entendí, el hijo que crecía dentro de mí no era de mi esposo, sino del hombre que me había dado la vida. La desesperación me invadió como un incendio que arrasa sin dejar nada en pie. Era 1963, una época en la que no existían pruebas para determinar la paternidad como hoy. No había manera de demostrar la verdad, y aunque la hubiera, ¿cómo podría explicarla? ¿Quién habría creído semejante horror? ¿Y qué habría sido de mi matrimonio si Gerardo lo supiera? Para él, todo parecía normal. Solo sabía que, después de varias semanas, nuestro matrimonio finalmente se había consumado. No sospechaba nada. Y yo, me consumía por dentro, atrapada entre el silencio, la culpa y el miedo. Para Gerardo, aquel bebé era la prueba más pura de nuestro amor. Cuando le di la noticia, su rostro se iluminó como nunca lo había visto antes. Me abrazó, me levantó del suelo riendo, dio vueltas conmigo en los brazos como si el mundo entero le perteneciera. Empezó a hacer planes, hablaba del futuro con ilusión, y los fines de semana, mientras estaba en casa, construía una cuna de madera con sus propias manos. Va a ser niño, ya lo verás, decía con orgullo. Fuerte como su padre y con el corazón noble de su madre. Cada palabra suya, llena de ternura, me atravesaba como un cuchillo. Sentía que me ahogaba en la culpa, pero el miedo pesaba todavía más. Si decía la verdad, perdería todo lo que había logrado construir, mi hogar, mi matrimonio, mi reputación. Y si Gerardo reaccionaba con furia, podría incluso arrebatarme la vida. En aquellos años, en los pueblos del interior de México, muchos hombres aún creían tener derecho a limpiar su honor con sangre. Así que hice lo único que sabía hacer, callar y seguir adelante.
Guardé mis lágrimas para las noches y sonreí frente al mundo. Fingí que aquel embarazo era motivo de alegría, que todo era como debía ser. Agradecí las felicitaciones de los vecinos, acepté los regalos de las comadres, escuché los consejos de las mujeres mayores. De puertas afuera, parecía una esposa feliz, radiante y bendecida. Pero por dentro, moría un poco más cada día. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía mi angustia. En las noches en que Gerardo estaba de viaje, me abrazaba al vientre y lloraba hasta quedarme dormida. Le pedía perdón en silencio a esa pequeña vida que crecía dentro de mí, por el dolor, por la confusión, por haber llegado al mundo entre secretos y sombras. Y en voz baja, le hablaba, como si pudiera escucharme, prometiéndole que, sin importar lo que ocurriera, yo lo protegería con mi propia vida. No es tu culpa, hijo mío, no es tu culpa, le susurraba cada noche mientras acariciaba mi vientre. Era mi forma de calmar el remolino de emociones que me consumía por dentro. Cuando estaba de 6 meses de embarazo, mi madre vino a visitarme. Traía consigo algunas provisiones, ropita cosida a mano y, como siempre, un puñado de noticias del pueblo. Entre esas conversaciones casuales, mencionó algo que me heló la sangre. Tu padre anda raro últimamente, dijo sin malicia. Más callado de lo común, tomando más de lo que debería, y a veces desaparece varios días. Creo que te extraña, hija. Siempre te ha tenido un cariño especial, aunque no lo diga. Tuve que contenerme con todas mis fuerzas para no romper en llanto o vomitar en ese mismo instante. Solo escuchar su nombre me provocaba una repulsión profunda, más intensa que cualquier malestar del embarazo. De inmediato cambié de tema, fingiendo interés por mis hermanos, preguntando por los vecinos, por cualquier cosa que me ayudara a borrar su imagen de mi mente. Antes de marcharse, mi madre tomó mis manos entre las suyas y me miró con ternura. Tu padre dice que quiere venir a conocer al nieto cuando nazca. No lo dice abiertamente, pero sé que está orgulloso. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No, mamá, le respondí con voz firme, quizás demasiado. Prefiero que espere un poco. Los recién nacidos son muy delicados para viajar tan pronto. Sabía que era una excusa débil, pero era la única que podía dar. La verdad era otra. La idea de tenerlo cerca de mi hijo me aterraba. No permitiría que se acercara a él, aunque tuviera que huir a cualquier rincón del mundo para evitarlo. Y así fue como, en una madrugada lluviosa de marzo de 1964, mi hija Sofía llegó al mundo. Su llanto fue como una luz en medio de la oscuridad, aunque la sombra de su origen todavía me perseguía. El parto fue largo y doloroso, casi 20 horas que parecían eternas. Gerardo estaba lejos, en la carretera, y no alcanzó a llegar a tiempo. Fue doña Silda, mi vecina y partera del pueblo, quien me ayudó a traer al mundo a aquella pequeña vida. Recuerdo el instante en que el llanto del bebé llenó la habitación. Doña Silda me la puso en los brazos, todavía tibia, cubierta de sangre y vida, y algo inexplicable se encendió dentro de mí. Había temido ese momento durante meses, convencida de que al verla sentiría rechazo, miedo o repulsión. Pero no fue así. Lo que sentí fue amor puro, tan profundo que me quebró por dentro. Miré su carita roja y arrugada y solo pude ver a mi hija. No la marca de mi desgracia, no el recuerdo de mi dolor, sino mi hija, carne de mi carne, mi milagro. Es una niña fuerte y hermosa, dijo doña Silda mientras me secaba el sudor de la frente. Ya sabes cómo la vas a llamar. Sofía, respondí sin pensarlo. Era el nombre de mi abuela materna, la única persona que alguna vez me dio cariño verdadero cuando era niña. Sofía, un nombre que significa sabiduría. Y en silencio, le pedí a Dios que mi hija heredara esa sabiduría, que supiera sobreponerse al peso de la sangre que llevaba, sin jamás conocer su origen. Gerardo llegó 2 días después, agotado del viaje que interrumpió apenas supo del nacimiento. Entró al cuarto con los ojos brillantes, y se detuvo al verme amamantando a Sofía. Se acercó despacio, como si temiera romper la magia de aquel momento. Es perfecta, susurró mientras rozaba con el dedo la diminuta mano de la niña. Es igual a ti, Marisol. Y yo agradecía al cielo que así fuera. Sofía tenía mis ojos, mi nariz, mi expresión, y nada en ella recordaba a mi padre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de paz. Nada en el rostro de Sofía revelaba la verdad que yo escondía tan profundamente. Era, en medio de mi infierno personal, un pequeño milagro. Los primeros meses fueron de aprendizaje y ajuste. Gerardo, conmovido por la llegada de su hija, decidió reducir sus viajes para pasar más tiempo en casa. Se convirtió en un padre ejemplar,
cambiaba pañales, se levantaba a medianoche cuando ella lloraba, y le cantaba canciones de cuna con aquella voz desafinada, pero cargada de ternura. A veces lo observaba desde la distancia, con Sofía dormida entre sus brazos, y pensaba que, a pesar de todo, mi hija era afortunada. Tal vez nunca sabría quién fue su verdadero padre, y eso, en realidad, era una bendición. Porque el hombre que la criaba, ese sí era su verdadero papá, un hombre noble, amoroso, que la miraba como si fuera su razón de vivir. Pero esa calma no duró demasiado. Cuando Sofía cumplió 6 meses, la pesadilla volvió a tocar mi puerta. Era una tarde tranquila. Gerardo había salido a trabajar, y mientras recogía la casa, escuché los golpes en la puerta. Al abrir, lo vi. Ahí estaba mi padre, con el mismo sombrero de paja, el mismo cigarro colgando de los labios, aunque ahora con más canas y más arrugas. Vine a conocer a mi nieta, dijo con esa voz seca y autoritaria, como si tuviera todo el derecho del mundo a pronunciar esas palabras. Sentí las piernas entumecerse. No podía hablar, no podía invitarlo a entrar, pero tampoco encontraba la fuerza para echarlo. En ese instante, Sofía comenzó a llorar desde su cuna en la sala, y su llanto fue como un rescate divino. Se despertó, alcancé a decir, dándole la espalda para ir hacia ella. La tomé en brazos y la abracé con todas mis fuerzas, como si con ese gesto pudiera protegerla del pasado que amenazaba con volver a tocarla. Cuando me giré nuevamente, mi padre ya estaba dentro, había cerrado la puerta tras de sí y nos observaba desde el centro de la sala, con esa mirada pesada que me hacía revivir cada herida que intenté.